Sache mojos. Ejamipco, tatanoviono. Ejamipco, meme noviono. En el idioma mojeño trinitario les doy el cordial saludo y bienvenida a este nuevo espacio cultural aquí en la radio. Ya está cerca la Navidad, ya es la fiesta mayor de los católicos en el mundo. Muchos se han preparado. La Navidad es una ocasión familiar, especialmente. Algunos harán visita, otros esperan a sus hijos para ese día, otros ya salieron de viaje a visitar hijos de repente o simplemente a pasear. A todos les enviamos una felicitación especial por esta fecha. Ojalá que la pasen en paz, fundamentalmente en paz. Con este deseo, así empezamos hoy el programa cultural de la radio Sache Mojos. Jucumari, leyendas mojeñas. Tierra de cuentos y leyendas, eso se dice de Mojos, se dice del Beni, porque hay una casi sinónima palabra al Beni, Mojos. En los pueblos efectivamente se tejen, circulan, se transmiten cuentos, leyendas, historias, de leyendas que transmiten historia, historias que cuentan leyendas. Es la historia que se transmite de manera oral. ¿Quién no ha escuchado una leyenda? Al menos aquí en la región tropical de Bolivia. Los relatos se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora esos relatos ya tienen una versión escrita en papel, en Trinidad. La publicación con leyendas se llama el Jucumari. El Jucumari, ese nombre se le ha dado, o le han dado a esta publicación dos escritores que han recopilado leyendas de la región de Mojos. ¿Quiénes son? Los recopiladores son Selva Libertad Velarde, Fanti Velarde, y Julio Rivera Paniagua. Julio, nomás, Julico o JR. Fanti y JR unieron sus afanes literarios para mostrar algunas leyendas que recogieron en diferentes tiempos y en diferentes lugares, de diferentes autores también. Para comenzar, los recopiladores explicaron en su prólogo que el Jucumari es un oso, pero a la vez es un personaje de la leyenda oriental. Se lo convierte en humano incluso. Pues en este primer número de El Jucumari se incluyen 5 historias. Una de ellas, solo para referirnos a una, es la leyenda de un Jucumari que tuvo su hijo con una mujer. Y entonces nació el Jucumaricito, que dicen en la leyenda. Leyenda escrita por Juan Gualima Dolea, un movima que fue dirigente de su pueblo. El Jucumari entonces es una publicación de la Pastoral Social de Cáritas Beni, donde trabaja Julio. Fue impresa en ediciones Perro Verde, con ilustraciones del propietario de la editorial, Belisario Suárez Belico. Los interesados pueden adquirirla en la Pastoral Social, en el edificio antiguo del Colegio La Salle, en la calle Cochabamba, aquí en Trinidad. De nuestra parte, felicitaciones a Julio y a Fanti por esta nueva producción literaria muy propia, actividad muy propia de ellos. Felicidades, Fanti y JR. Sigamos en Sachemojos. Arqueología en Mojos. Un debate permanente en la educación regional aún no está dilucidado. Se trata de la ausencia de textos regionalizados para uso en la primaria y en la secundaria, en la escuela y en el colegio.
especialmente en materia de historia, especialmente, no en todo. Los maestros tienen normas que cumplir, debemos reconocerlo, y las organizaciones cívicas regionales cuestionan esa normativa. Se enseña con textos que no son apropiados, dicen los críticos, y aquí, sin entrar en consideraciones técnicas ni profundas, en esta coyuntura, surgen textos que ayudan a conocer la región, digamos como textos alternativos. Es el caso de la investigación de la antigua cultura que habitó la extensa región amazónica boliviana, tanto en las pampas como en los bosques, porque no solamente se cree que hubo habitantes con un desarrollo social, cultural en la pampa, sino también en los montes. En el caso de la llanura, sin embargo, llanura que los españoles de la época colonial, de los siglos XVI, XVII, llamaron provincia Mojos, desde hace más o menos un siglo se están realizando investigaciones. De esas pesquisas se ha revelado la existencia de lomas, canales, camellones y otras formas, movimiento de tierra, todo artificial, es decir, todo construido por alguien, alguien uno o alguien muchos, generalmente es por muchos, por el hombre. La cultura hidráulica, le hemos llamado, le han llamado, o le comenzaron a llamar, la cultura hidráulica de Mojos. Ahora se apunta a un nuevo denominativo, la cultura casarábe, especialmente por un área concreta en el sur del actual departamento del Beni. Bueno, eso como antecedentes, lo decimos, porque sobre estos descubrimientos, el grupo de trabajo sobre los llanos de Mojos ha publicado una guía arqueológica de los llanos de Mojos. Como subtítulo lleva Diario del Jaguar o Diario de un Jaguar. La guía esta presenta un resumen de los resultados más relevantes de las investigaciones arqueológicas realizadas en el último siglo, los últimos 100 años, un poco más, desde el principio de 1900 están realizándose estos trabajos. La publicación refiere los datos básicos de la región, donde un jaguar es personificado y cuenta parte de su historia, como parte de la fauna, y apunta los pueblos que viven en la zona. Son como 18. Los pueblos y también los otros animales del bosque, donde el jaguar deambula en su hábitat, en su casa. Por otra parte, un bufeo, que los doctores llaman delfín de agua dulce, también cuenta dónde vive, nadando libremente, de qué se alimenta, cuáles son sus costumbres. El bufeo cuenta que convive con petas, con peces, tartarugas y otros anfibios. También está la paraba barba azul, que hace presencia en la guía, especialmente señalando los pocos lugares en que tiene su nido y lo que tiene que bregar para tener sus critas, sus crías, los polluelos. La paraba barba azul tiene como vecinas a muchas otras aves coloridas, pequeñas, grandes, en todo sitio. Otra parte de esta guía arqueológica de los llanos de Mojos precisan las lomas donde vivieron algunos de los antepasados. Lomas que son, claro, artificiales. En esos sitios, todos hechos a pulso, a hombro, se han encontrado restos de cerámica, de semilla, de madera, de hueso, que fueron fabricados. El Jaguar creo que se llama el nombre del personaje, cierra su relato aquí con referencias a sus vecinos, los monos, los zorros, los capiguaras, ciervos, osos, entre otros. Guía arqueológica de los llanos de Mojos. Esta guía nos hace viajar imaginariamente o nos invita a hacerlo para empezar aquí o empezar allá. Puede usted empezar en el sur, en el norte, en el este o en el oeste, porque más o menos hay formas de transportarse. Gracias por el esfuerzo editorial del grupo de trabajo Llanos de Mojos. Guía arqueológica de los Llanos de Mojos.
Rincón poético. ¿Qué tal, mister? La pregunta parece de un vecino que recibe a un turista gringo, a un gringo turista o a una gringa. La pregunta por su llegada, por su paseo, por su opinión de lo que está visitando. Nada tiene que ver con literatura esa pregunta. Pero en cambio, ¿qué tal, mister? En forma de pregunta, fue tomada por una poetisa veniana para expresar un sentimiento que ustedes van a calificar escuchando su texto. ¿Qué tal, mister? En realidad es el título que le dio Mariluz Monge Landívar, veniana, poetisa, nacida en Trinidad, a su poema. Aquí lo compartimos. ¿Qué tal, mister? Que pregunta y propone. ¿Qué tal, mister? Poco vas a ofrecer por el hambre, aurora, de mis niños descalzos, poco por mi estaño, poco por mi anhelo vertebrado. Lo sabemos, lo sabe América, que aguarda una vuelta a la tuerca para despertar matando, para despertar muriendo. Permanecemos de pie con este petróleo desconocido que nos estallará en las venas. Nuestro como la acequia, con estructura de placenta y miel, ruiseñor liberado de tu mano. Con un sueño de caminos y tractores, rueda dentada sobre un gasoducto a medias, en el que ahora a tu nombre se orinarán los perros. Lo sabemos. Quieres que el petróleo nos salga por las orejas. No importa, con él haremos antorcha para toda Latinoamérica. Estamos de pie, con nuestros niños feos, restregándose hambre y moco, proletario de orejas transparentes, sonsonete de tos en los socavones. Estamos de pie sobre el arado, la carreta, los bueyes inmemoriales, sacándote la lengua desde el fondo mismo de la encrucijada. ¿Qué tal, mister? Tú y yo, uno de los dos, sobra en esta América India. ¿Qué tal, mister? Es el título que le puso Mariluz Monge Landívar a su poema. La negra monje, le decían sus familiares y amigos, escribió hermosos versos. ¿Qué tal, mister? Está publicado en el libro Poetas de Huellas Imborrables, trabajo de compilación que hizo Arnaldo Mejía Méndez. Ya llega Navidad. A pocas horas de la Navidad, todos los católicos nos ponemos en modo alegría, como los celulares. Modo alegría. La alegría generalmente se refleja en la danza de los angelitos y en los villancicos. En las comunidades, el Cabildo Indigenal organiza el grupo de niños que baila Los Angelitos. Es uno de los bailes de esta región. También tiene su grupo musical para alegrar la fiesta. Para ello, la bombilla tiene su aporte para acompañar a los angelitos, el aporte musical. Hoy aquí en Sachemojos escuchamos a la bombilla de San Javier, población cerca de Trinidad. Ellos nos dan el ritmo para el baile de los angelitos de adoración al niño Jesús.
Calendario histórico regional. Este sector de Sachemojos está dedicado a repasar la historia regional. A continuación, damos los hechos más importantes de la semana que empieza. Calendario histórico regional, año 1928, 21 de diciembre. La Cámara de Senadores de Bolivia declara benemérito de la nación a Nicolás Suárez Callaú. La declaración se justifica en los eminentes servicios prestados a la patria durante la Guerra del Acre. Suárez organizó, armó y financió la prestigiada Columna Porvenir, que liberó a Puerto Bahía, hoy la ciudad de Cobija, de los invasores brasileños alzados contra la administración boliviana. Nicolás Suárez era el líder de la empresa Suárez Hermanos, que comercializó goma del territorio nacional de colonias. Él nació en Santa Cruz en 1851, murió en Cachola Esperanza en 1940. Calendario histórico regional, año 1989, 21 de diciembre. Un avión Hércules del Transporte Aéreo Militar TAM se accidenta en el aeropuerto de Guayaramerín. Estaba intentando su despegue. Mueren 22 de las 27 personas a bordo por la explosión e incendio que se produjo de inmediato, a solo 200 metros de la pista. El avión con matrícula TAM 62 llevaba una carga de mineral. El carguero tenía por destino la ciudad de Santa Cruz. Calendario histórico regional año 2019, 23 de diciembre. Retorna a Cobija el exprefecto pandino Leopoldo Fernández Ferreira. Han pasado 11 años desde su salida. Había sido sentenciado a 15 años de prisión acusado de organizar la denominada Masacre de Porvenir en el año 2008. En Porvenir murió una treintena de campesinos víctimas de disparos de arma de fuego, efectuados en una especie de emboscada. En la prisión, Fernández finalizó la carrera universitaria de Derecho. Fernández finalizó la carrera universitaria, pero antes había sido diputado por Pando en 3 periodos consecutivos, senador en 4 y prefecto de Pando desde el 2006. En el año 2001, siendo presidente del Senado, fue presidente interino del país en el mandato de Jorge Quiroga Ramírez. Calendario histórico regional, año 1906, 24 de diciembre. Nace Alfonso Manuel Escalante y Escalante en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, México. Ordenado sacerdote en la Sociedad de Misioneros Católicos de Marignol en 1931. Fue el primer titular del Vicariato Apostólico de Pando en 1943, que tuvo sede en Riberalta. Renunció a ese puesto en 1960. Murió en 1967. Calendario histórico regional, año 1914, 24 de diciembre. Nace María Dolores Sierra Chávez en la ciudad de Trinidad, más conocido como Lola, hija de Casta Chávez Casanovas y del médico español Joaquín de Sierra y Salvatella. Formada en un ambiente cultural, aprendió el piano de su madre. Muy pequeña asistió al Cine Colón, construido por su papá, donde se proyectaban películas mudas. Estudió música en Santa Cruz, fue maestra en Trinidad. Compuso rondas infantiles, villancicos y boleros. Se le reconoce la inspiración de la música del vals en las playas del Beni, canción emblema de los benianos. También escribió poemas y un libro de cuentos. Recibió la distinción Mujer Boliviana en 1973, la medalla Cipriano Barace y otras de varias instituciones por su labor docente y musical. Se radicó en La Paz, donde falleció en el año 2005. Calendario histórico regional, año 1932, 24 de diciembre. Se bendice solemnemente la nueva Catedral de la Santísima Trinidad. Se había inaugurado de manera provisional 4 meses antes. La construcción duró casi 8 años, desde 1924, para sustituir al antiguo templo colonial. El diseño fue idea del doctor Formerio González y los trabajos estuvieron a cargo del constructor español Martín Pascual. El párroco Lucas Fernández de la Peña fue el religioso responsable del nuevo templo. La obra se realizó esencialmente con ladrillo elaborado por los españoles José Pardo y José Navarro. El cemento fue traído de Alemania en transporte bimonal por barco, marítimo, ferrocarril y lancha fluvial.
El diseño está inspirado en las catedrales francesas de Notre Dame y Reims. Calendario histórico regional, año 1928, 25 de diciembre. Se firma en Río de Janeiro el Tratado Complementario de Límites y Vinculación Ferroviaria entre Bolivia y Brasil. Fue firmado por el ministro plenipotenciario boliviano Fabián Baca Chávez y el canciller brasileño Octavio Mangabeira. El convenio modifica el destino de la compensación brasileña por el acre y asigna 1 millón de libras esterlinas a la primera fase del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz. El tratado fue aprobado por el Congreso Nacional en febrero de 1929. En 1938, el presidente Germán Bush autorizó licitar la construcción del ferrocarril que se concluyó en 1955. Calendario histórico regional, año 1957, 25 de diciembre. Nace en Trinidad Jesús Rebollo Hurtado. A los 13 años recibió de su padre su primera guitarra, marca Durán Barba. Con ella aprendió a tocar. Su maestro fue Santiago Carvalho del dúo Los Zorzales del Beni. Se convirtió en el serenatero del barrio. Salió bachiller en el Colegio La Salle. En 1989 conformó el grupo mariachi Los Hermanos Rebollo. Después organizó el Trío Magisterio con los hermanos Dimas y Mirbel Cuellar. El trío se transformó en cuarteto, Grupo Mamoré, con el ingreso de Edgar Ruiz Calaje, con quien en el 1997 integró el mariachi Virgen de Loreto. Se graduó maestro en educación primaria y en educación secundaria colectiva. Después obtuvo título de contador general. Sus colegas de Santa Cruz lo bautizaron como el Jilguero de Mojos. Fue jurado en el Festival Sombrero de Sao del año 2004. Integró varios mariachis cruceños. Falleció el 8 de noviembre del año 2022 en Trinidad. Calendario histórico regional, año 1970, 25 de diciembre. Sale el primer número del diario La Palabra en Trinidad, fundado y dirigido por Guillermo Caballero Saucedo. El periódico tiene como codirector a José Angulo Sanabria y como jefe de redacción a Gustavo Narciro Rivera. En 1987, otra empresa periodística se funda con el nombre de La Palabra del Beni. Es el diario que se edita en Trinidad actualmente. Calendario histórico regional, año 1911, 26 de diciembre. Nace en Magdalena Carmelo Cuellar Jiménez, el menor de 6 hermanos. Huérfano de padre y madre, a los 6 años fue llevado a Santa Cruz. Estudió en el seminario Monseñor Santi Esteban y en el Colegio Nacional Florida. Trabajó en varios oficios. A los 19 años, fines de 1930, ingresó al servicio militar en Villamontes. Así conoció el territorio del Chaco. Desde inicio de la guerra con Paraguay, Carmelo Cuellar demuestra su valor militar hasta llegar a subteniente. Fue jefe del escuadrón divisionario número 7 de caballería llamado Cuellar en su honor. Pequeñas y grandes hazañas se cuentan sobre él en el mando militar boliviano. Declarado héroe nacional, fue comandante, ministro, embajador, senador y ejerció de periodista. Fue prefecto del Beni en 1985. Murió en enero de 1999 en Santa Cruz. Calendario histórico regional año 2020, 26 de diciembre. Renuncia al partido político Movimiento Demócrata Social Moisés Chiriquí Bejarano, exalcalde. Chiriquí abandona su partido en desacuerdo con la selección de los candidatos del Beni a las elecciones subnacionales. En el 2021 fue jefe de campaña del candidato a gobernador Alejandro Unzueta del movimiento Tercer Sistema. Chiriquí fue diputado por ADN en 1997 y alcalde de Trinidad por 15 años, desde el 99 hasta el año 2014. En ambos casos en las listas de ADN. Chiriquí es general del ejército ya jubilado. Combatió la guerrilla del Che Guevara, fue jefe del Estado Mayor del Ejército y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es también empresario ganadero. Calendario histórico regional. Año 1905, 27 de diciembre. El territorio nacional de colonias es dividido en 4 distritos, bajo responsabilidad de 4 intendentes.
La decisión es tomada por el delegado nacional José Manuel Pando, que renunció al cargo en abril del año siguiente. Pando había sido presidente del país en la Guerra del Acre. El Territorio Nacional de Colonias había sido creado en marzo de 1900, como una forma de administración que existió hasta 1938. Estuvo bajo dependencia del Ministerio de Colonización. La máxima autoridad de la zona es el delegado nacional. Calendario histórico regional año 2009, 27 de diciembre. Un avión bimotor de la Aerocom sufre accidente al aterrizar en el aeropuerto de Guayaramerín. El accidente se debió a la rotura del tren de aterrizaje delantero al tocar suelo en el aeropuerto Ernesto Roca Barbadillo. Los 18 pasajeros y los 2 tripulantes salen ilesos. El avión Fairchild CP-2590 llegaba procedente de Trinidad. Calendario histórico regional año 1906, 28 de diciembre. Nace en Trinidad Gilfredo Cortés Cándido. Estudios básicos los realiza en San Ignacio, en Trinidad también y en Sucre. En el colegio creó un periódico estudiantil. Participó en los primeros Juegos Florales del Beni en 1926. Estudió Derecho en la Universidad de La Paz. Antes de egresar, escribió el libro Elementos del Derecho Civil. Después fue soldado en la Guerra del Chaco, militante del Partido Revolucionario Socialista. Fue senador por el Beni en 1941 y diputado en 1944. Fue también prefecto del departamento en 1947. Como tal, suspendió la importación de carne argentina. Presidió la Comisión de Límites del Comité Cívico. Es autor del documento para la defensa de los derechos territoriales del Beni ante la demanda de Cochabamba. Fue presidente de la Federación de Ganaderos, fundador con otros del Banco Ganadero. Ayudó a la creación de la Casa de la Cultura, a la que después donó su propia casa a la nueva institución. Como literato escribió cuentos y poesías. Con ellos ganó varios premios. Es autor del libro Leyendas del Beni. Hizo construir todo el local para el Liceo de Señoritas de San Ignacio. Falleció en Trinidad en 1985. Calendario histórico regional. Este es un sector especial para ustedes, oyentes de Radio Patujú. Recuerdos santarroceños. En la variada geografía tropical, un pueblito ha comenzado a destacar, incluso para los turistas. Se llama Santa Rosa del Yacuba. Uno de sus hijos le ha cantado con cariño especial, recordando incluso la escuela donde él aprendió a leer. Él se llama Carlos Ewe, Cayo Ewes. Se inspiró y compuso una bonita canción dedicada a Santa Rosa. Se llama Añoranzas. Qué lejos que te has quedado, qué lejos que te has quedado, mi pequeño Santa Rosa, durmiendo están junto a ti, los recuerdos de mil cosas, cómo no he de recordar, tus callecitas añejas, el arroyo de los Vacas, el Pozo Último y el Tarumá, el arroyo de los Vacas, el Pozo Último y el Tarumá, donde quedó la placita del barrio que me vio nacer, el kiosco y la escuelita en la que aprendí a leer, la pila que había en la plaza, el tiempo se la llevó, junto a Carmelito Muso y también a Mamá Chávez. Fue en el barrio, en las casitas, donde nació mi ciudad. Era un paseo bonito a la laguna más allá. Ya te cambiaron el nombre, Pueblo Nuevo te han llamado. Ya no existe Buena Palma y el arroyito de Cayami, el tiempo ya lo ha secado. Solo quedan en la historia, guardándote la memoria, la casa Simón y yo.
casita del barrio que me vio nacer, el kiosco y la escuelita en la que aprendí a leer, la pila que había en la plaza, el tiempo se la llevó, junto a Carmelito Muso y también a Mamá Chávez. Fue en el barrio, en las casitas, donde nació mi ciudad. Era un paseo bonito a la laguna más allá. Ya te cambiaron el nombre, Pueblo Nuevo te han llamado. Ya no existe Juanapalca y el arroyito de Cayami, el tiempo ya lo ha secado. Solo quedan en la historia, guardándote la memoria, la casa Simón y yo. Voces más voces igual coro. Esto parece matemáticas, pero la música, los instrumentos, los cantantes, las voces, el sonido, la música en concreto, es un extenso territorio donde muchos están inmersos. En el Beni, uno de los mayores exponentes de la música fue Roger Becerra Casano, el profesor Becerra. Estudió música, pianista, historiador, compositor, reconocido autor. En la década de los 80, el profesor Roger Becerra fue el director de un coro organizado por la Casa de la Cultura del Beni. El grupo coral fue uno de los primeros grupos vocales exclusivamente destinado a coro en la capital del Beni. Uno de los integrantes del coro de la Casa de la Cultura fue José Villar Suárez, Pepe Villar, hoy reconocido compositor. Bueno, para hablar de este tema, visitamos a Pepe Villar. Agradecemos que nos reciba en su domicilio para hablar de coro. Don Pepe, bienvenido a Sache Mojos. Quiero dar la bienvenida al programa a José Pepe Villar, que está otra vez en Sache Mojos. Don Pepe, muchas gracias por recibirnos. Más bien gracias a vos por el privilegio de la entrevista, Juan Carlos, es un gusto. Privilegio para Sache Mojos tener nuevamente a Pepe Villar en el programa. Pepe, una de las actividades musicales, artísticas, es la conformación de coros. En la historia, por ahí me han soplado que usted formó parte de un grupo coral allá por los años 80. ¿De qué grupo se trató? Ya, este coro fue formado y dirigido por el profesor Roger Becerra Casanova. Si mal no recuerdo, fue el año 88, 87 por ahí, coincidiendo con la visita del Papa Juan Pablo II. Pero antes de eso ya existía el coro dirigido por Roger. Bueno, se entiende que Roger era un músico extraordinario, con formación musical. Él era egresado de Sucre, de la Escuela Nacional de Maestros. Escuela Nacional de Maestros. Era un pianista también distinguido, y tenía la formación musical y el gusto para hacer cosas extraordinarias. Roger fue un músico extraordinario que supo explotar muy bien el talento que tenía. Hay una cosa que yo quiero resaltar de Roger. Él nunca compuso una letra. Nunca. Siempre se asoció con poetas para componer sus canciones. Él ponía la música. Él ponía la música.
y hizo grandes aparcerías. Pues, a ver, cuénteme una. En mi vida no vuelvo yo a querer con Ambrosio García, Dios. Es una hermosa mentira de Ambrosio, porque tuvo tantos amores Ambrosio, Dios, y quería con el corazón y amaba a sus mujeres, Dios. Tanto es así que en su casa tenía un árbol, o tenía un bosque de arbolitos, de árboles grandes ya, y cada árbol significaba un amor en su vida. Un hombre. Sí, una mujer en su vida. ¿Y le ponía el nombre, el letrerito tenía? No, no tenía letrero. Pero para él sí había. Sí, él sabía para quién nos dedicaba. Entonces, en mi vida no volveré a querer, era una mentira. Una mentira. Era una mentira poética. Poética, ¿ah? Ambrosio fue un músico y un poeta extraordinario. Yo pienso que es el poeta más inspirado que ha tenido. ¿Qué otra parcería tuvo Roger? Roger Serra tuvo con Malaco Menderroca. ¡Caramba! Ritornelo al viento de Malaco. El viento. Y habla de las vicisitudes de la inundación, claro. de su experiencia personal cuando vio desaparecer todo su campo. Todo su campo, ¿no? Después tuvo también con Horacio Rivera Begüe. Horacio. En fin. Creo, voy a meter yo mi lengua, que Ormando Ortiz también. Con Ormando Ortiz Chávez, sobre todo con Ormando Ortiz Chávez. Viva Trinidad, por ejemplo, ¿no? La letra es de Ormando y la música es de Roger. Pero volvamos al tema. Roger organizó el coro. ¿Eso fue en qué institución o fue una cosa personal? Roger era parte de la Casa de la Cultura. Era el director administrativo de la Casa de la Cultura, contratado para esa función. Entonces, una de las creaciones de Roger fue conformar un coro con las voces que él, o con las personas que él creía que respondían a esa iniciativa. En la primera fase estuvo el hermano de Chiqui Ribollo, Jesús. Estuvo Lidia Figueroa, estuve yo, estuvo Chilín Ávila y otras personas más que... Permítame, yo le voy a hacer recuerdo de unos nombres que me han soplado. Ya. Chay Rivero, estuvo Oscar. Chay, sí. Estuvo Rude Mariscal. Rude Mariscal, también. Denis López, ¿se acuerda de él? Denis López, no lo recuerdo ahorita, pero... Marta Parada. Marta Parada. Mujeres también. Sí. La señora Consuelo Vargas. Consuelito Vargas también. Carmencita Justiniano en su juventud. Carmencita, por supuesto. Felli Becerra, el hijo de Roger. Felli Becerra. Y los hermanos Cuellar, Dimas y... Sí, los hermanos Cuellar. Niver. Sí. Bueno, además de Jesús Rebollo. ¿Y usted cómo los reunió, cómo los eligió? Bueno, él los fue vaqueando, como decimos acá, ¿no? Y los invitaba para formar el coro. Entonces él tenía un oído finísimo, tenía la formación musical y sabía lo que quería enseñar. Los fue identificando. Identificando. Y conformó el grupo. Conformó el grupo. ¿Qué tono llevaba usted? Yo era bajo. Bajo. Yo no tengo una gran voz, pero para hacer el bajo me daba bien. Bueno, ¿hace cuántos años de eso? 40 años, era otra el tono. Claro, era otra la voz también. ¿Y en qué momento ensayaban? ¿Era en la Casa de la Cultura? Ensayábamos en la Casa de la Cultura, sí. ¿Cuándo era la sede en la calle Santa Cruz? En la calle Santa Cruz, en la casa de Alfredo Cortés Candela. ¿A qué hora iban? Íbamos en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche. Es decir, en el tiempo que él tenía disponible para hacer el coro. ¿Se acuerda usted qué estilo, qué música le empezaron a ensayar? ¿Era música regional? ¿Era música folclórica? ¿Era música clásica? Música regional y cantábamos también
voces corales. En la música regional creo que cantamos Ritonero al Viento de Malaco Méndez Roca, otros temas más de Ambrosio García, sobre todo su parcería con Orlando Ortiz Chávez. Era variado y surtido su repertorio. ¿El coro tenía una intención o objetivo, prepararse para un acontecimiento especial? Sí. Este coro se formó esperando la visita papal de Juan Pablo II. Era para la visita papal. Sí, pero antes de ello ya habíamos conformado otra presentación que se hizo en el Teatro Trinidad. Ahí fue la presentación oficial del coro para una fecha muy especial, no sé si para la Trinidad de repente. Para la Trinidad, algo porque así. El Papa vino en mayo. Vino en mayo. Entonces presentamos ahí el estreno del coro. Fue un éxito total porque Roger nos había formado bien. Él era exigente con todo lo que él hacía, exigente con él mismo. Tuvo su carácter, ¿no? Era hombre de carácter fuerte. Especial. El carácter difícil. Digamos, disciplinado. Muy disciplinado. Exigente. Sí. De trato cordial, a veces agresivo, pero ese era Roger. Era un músico extraordinario que tenía sus altibajos. Por ejemplo, en mi época que yo era estudiante en el Colegio Ciudad de Agosto, cuando él comenzaba a tocar el piano, ahí en la dirección de Ciudad de Agosto, yo me pegaba a la media puerta a escuchar, embelesado por los sonidos del piano. Y él tocaba, pero seguramente de ahí nació su fijación conmigo para que yo entre al coro. A este muchacho le gusta. A este le gusta. Y bueno, la vida de Roger fue una vida llena de inquietudes, de desafíos, de escribir lo que sentía, de expresar su cosmovisión, la historia de Mojo, de formar instituciones como el coro, la entrada folclórica fue también obra de Roger. El centenario, claro. En fin, hablar de Roger es hablar de un hombre muy inspirado, de un carácter difícil, y que sobre todo que hizo historia y que quería entrañablemente a su gente y a su pueblo. En esta faceta del coro, dirigido por Roger Becerra Casanovas, ¿qué significaba en ese momento una figura del coro? ¿No habían coros? ¿Por eso él se animó? Que yo me recuerde, no habían coros. No habían coros. Yo pienso que Roger fue el que inició la tarea de formación de coros. Lo han seguido otros buenos discípulos que ha tenido Roger, como Chiqui Rebollo, por ejemplo, que es director de la Academia de Música, que es un buen director de coro, se ha especializado, por la formación que tuvo con Roger justamente, ¿no? ¿Qué significa el coro? Usted es compositor, usted ha cantado, usted conoce de música. ¿Qué significa el coro? El coro es la sincronía de voces, de diferentes voces. Es tenor, barítono, soprano, mezzosoprano, según sea hombre o mujer, ¿no? Y bajo, ¿no? Entonces, hay diferentes voces que armonizan los tenores de las diferentes voces para hacer musical la interpretación, sin acompañamiento de instrumentos. El instrumento es la voz, ¿no?
y los acordes que se pueden hacer de acompañamiento, viejo, a través de la voz, guturales, agudos, graves o llanos, viejo. Podría decirte que es una asociación de voces para expresar sentimientos del alma y el corazón, viejo, expresados a capela, viejo. Hay una modificación en la interpretación habitual de un tema en relación a la interpretación de un coro. Por ejemplo, alguna de sus canciones, usted es compositor, alguna de sus canciones ha estado en interpretación de un coro. ¿Cómo se ha visto o escuchado? Creo que Chiqui sacó algunos temas míos en coro. Chiqui Rebollo. Creo que sí, Benito Roserril, si no me equivoco. Bueno, principalmente Benito Roserril, que es una música de las que más se conocen en mis composiciones en el acervo musical. Porque Benito Roserril tiene dos ritmos, es taquirari y es carnaval. Y expresa esa cosmovisión que tengo del Beni, que es una sincronía de colores, Beni de 1000 colores, luces de mi ilusión, pampas de verde y fuego visten a mi región, ¿no? Entonces, de una pincelada, yo traté de expresar lo que era el Beni. Felizmente, eso llegó al corazón del pueblo y se sigue cantando. Y le salió muy bien. Sí. ¿Pero la ha escuchado usted en versión coro? No la escuché. Sería interesante escucharla, sí, ¿no? Sería interesantísimo. Bueno, ¿y qué pasó con ese coro? Volvamos a Roger Becerra, la Casa de la Cultura, el año 88 aproximadamente, 89. ¿Qué pasó con el coro? Bueno, después de esa primera interpretación que tuvimos en el Teatro Trinidad, el coro llegó a su fin por una desaveniencia que tuvo Roger con Chilín Ávila. Chilín Ávila consiguió de una u otra manera que la iglesia lo nombre director del coro que iba a recibir a Juan Pablo II. Entonces eso no lo toleró Roger. No lo toleró, lo denunció, criticó a Chilín y se apartó definitivamente. ¿No hubo otra experiencia de coro que usted conozca o usted no participó en otro grupo? No participé más. No participé de otro coro. ¿Qué le parece actualmente? ¿El coro tiene vigencia en Trinidad, en el Beni? ¿Hay coros? ¿Está bien lo que hacen? Hay muy poca interpretación coral actualmente, Dios. Las pocas que conozco son las de Chiqui Rebollo, Dios. Pero hace falta la implementación de un coro que se dedique solamente a ello, Dios, ¿no? Porque es un recurso de expresión, Dios, invaluable. Debería haber de parte de la universidad un coro permanente, Dios, que interprete autores benianos o autores universales, Dios. Entonces, y la persona más indicada para ello es Chiqui, Dios. Actualmente, porque tiene la formación para dirigir un coro, tiene la sensibilidad y tiene el gusto para hacerlo. Aunque ahora hay coros colegiales, estudiantiles, ¿no? Sí, pero con muchas limitaciones. Claro. Uno, digamos, profesional o por la falta de ensayo, justamente. La perfección del coro es el ensayo, el ensayo machacón, ¿no? Porque unir diferentes voces, con una armonía, y un sentir interpretativo no es fácil, demanda disciplina y esfuerzo. Como en toda ocupación, ¿no? Como en todas las... El futbolista tiene que ensayar todos los días. Así es. Todas las disciplinas del arte son así. El cantante coral también. También. Quisiera decir algo sobre el tema coro. Quisiera dar una opinión o una recomendación o una crítica. Por ejemplo, puedo hablar de un buen conjunto coral, que es Contrapunto. No sé si lo has escuchado, Contrapunto. Sí. Contrapunto es un conjunto coral que ha sacado muchos temas
a la luz pública, entre ellos uno mío, Raza Camba. Y tienen un acierto porque tienen la disciplina del ensayo y la excelencia. Y todos los temas que interpreta Contrapunto son un éxito en su presentación, en su permanencia y en la historia del coro de este conjunto. Gracias, Pepe, por su participación en Sache Mojos. Gracias a vos, Juan. El coro de la Casa de la Cultura tuvo varios integrantes. Pepe los ha mencionado algunos. Óscar Rivero Aramayo, Chay, Rude Mariscal, Rudecindo, Denis López Vaca, la señora Lidia Figueroa, la señora Consuelo Vargas, sus hijos Lorena y Pedro Villalobos. También estuvieron Carlos Ávila, Chilín, Feyi Becerra Claros, Dimas y Nilber Cuellar, Jesús Rebollo, Marta Parada y Carmencita Justiniano, todavía pequeña. También participaron José Luis Maese, Pepe, Paola Maese y Marta Parada. Como escuchamos, Pepe Villar recuerda que este coro fue organizado para participar en la misa del Papa Juan Pablo en la visita que hizo a Bolivia, a Trinidad en 1987. Otra versión añade, sin embargo, que después el coro de la Casa de la Cultura asistió a un concurso nacional de coros en Santa Cruz. Allá el grupo musical Benián ganó el certamen. Ahí estaba incluso el prestigiado coro Santa Cecilia. Bueno, hoy el coro es una forma de agrupación musical más difundida, por lo menos en el Beni. Ya hay varios coros, grupos en colegios, en universidades, en asociaciones de amigos, etc. A propósito de los coros, en nuestro medio existen institutos de formación artística. Los hay públicos, también hay algunos privados, uno que otro. En ellos se enseña la técnica del canto, que es lo que tiene que ver con el coro. Se aprende respiración, afinación, resonancia, creo, y otros temas relacionados con el uso de la voz, la garganta. Los que tengan deseo, acudan a algún centro especializado. También pueden aprender guitarra, piano, acordeón, pífano, flauta en estos institutos. Felicidades a los que se dedican al coro. Felicidades a los coristas. Sigamos en Sache Mojos. Macheteros de Navidad. Ya casi en víspera de la Navidad, acompañamos a ustedes en sus intenciones de preparativos en la casa, en el hogar, para la Navidad. La bombilla de San Javier de Mojos tiene versión propia de la música de la danza de los macheteros en su adoración al nacimiento. Cerca a la Nochebuena, escuchamos a este grupo indígena para acompañar a los macheteros cuando bailan delante del Niño Dios. Macheteros de la Navidad.
Así, con ese ritmo, llegamos al final del programa de hoy. Feliz Navidad para todos. La próxima semana tendremos cumpleaños, les aviso. Cumpleaños especial aquí en Sachemux. Mientras, agradezco por su atención al programa. Rusurpaya meme noviono. Rusurpaya tata noviono. Bimo karine tepona semana.